Y continuamos con más información y nos da muchísimo gusto presentar y darle la bienvenida a este espacio de cada lunes, de cada semana, a Javier Cepeda. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto tenerte nuevamente aquí. Andrea, Katia, excelente lunes, inicio de semana para todos ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, sobre todo que nos da muchísimo gusto porque vienes a aclararnos panorama siempre financiero de lo que sucede en la economía en las empresas que son el motor de México, y hoy vamos a hablar de estas expectativas económicas para México ahora con el triunfo de Trump, que fue el tema de toda la semana. Así es, miren, de entrada vamos partiendo en que pues, ya es el segundo mandato de Donald Trump. Ya conocemos cuál es su forma de ser, es muy nacionalista, muy proteccionista. No es la primera ocasión que vamos a trabajar con él, y en ese contexto, a diferencia del primer mandato, pues llega y gana todo. O sea, así como en México, como que se está haciendo ya una tendencia, que en diferentes países el candidato que gana ya empieza con todo. Pero también recordemos que hay algo que nos une con el primer mandato y el segundo de Donald Trump. En el primer mandato, Marcelo Ebrard estaba como canciller, y hoy llega Marcelo Ebrard como secretario de Economía, con una política muy clara a nivel económica en el país. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Porque a mí sí me gusta decirlo. O sea, yo veo el vaso medio vacío, medio lleno, de una manera muy positiva. Y la verdad es que hay grandes oportunidades económicas para México con el triunfo de Donald Trump. Al final del camino teníamos de dos sopas: o era Kamala Harris o era Donald Trump. Y para las dos opciones ya habíamos trabajado cuáles eran las opciones y las alternativas con las que íbamos a encaminar. Entonces, hoy se reafirma la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. O sea, recordemos que incluso Donald Trump en su primer mandato fue el que prácticamente declara este conflicto comercial con China. Empiezan a cerrar el tema de las fronteras, y esa oportunidad México la empieza a aprovechar y hoy se magnifica. O sea, en este caso muy probablemente Donald Trump continúe con esa política comercial con China, misma que continuó Joe Biden. Entonces esto le abre una grandiosa oportunidad económica a México para refrendarse en la región de Norteamérica como el socio principal comercial de Estados Unidos. O sea, ya estoy tocando dos temas ahí, en el que cuando era Donald Trump presidente en el primer mandato, México todavía no era el principal socio comercial de China. Hoy por hoy ya lo es, y es una grandiosa oportunidad para poder refrendar esta posición de cierta forma privilegiada, porque al final del camino Donald Trump, dentro de sus políticas nacionalistas, proteccionistas, va a cuidar mucho lo que se fabrica, lo que se hace en Estados Unidos, y en este caso quienes estamos aquí a un lado podemos aprovechar esas oportunidades. Oye, pero tengo ahí una pregunta que trae a todos como muy asustados, el tema de lo que lanza de amenaza en tema de los aranceles, porque si bien, pues sí, fortalece por la parte de China y la alianza comercial que tienen México-China, y nos ayudaría a poner o posicionar nuestros productos en Estados Unidos, si Donald Trump genera este tipo de aranceles a los productos mexicanos en entrada a Estados Unidos, pues se volvería complicado. ¿O cuál es el panorama? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, de todo lo que un candidato, y así lo debemos decir, cuando Donald Trump era candidato, cuando Kamala Harris era candidata, prometen, pues claro que hay que ponerle mucha atención. O sea, yo no voy a decir que no le hagamos caso, que esas son falsas promesas solamente para temas de campaña. Claro que tenemos que hacerle caso, porque incluso en su primer mandato Donald Trump aplicó una serie de aranceles que impuso a México. Hoy por hoy considero que hay una mejor relación comercial entre México y Estados Unidos, y de hecho pues la semana pasada tanto nuestra presidenta Claudia Sheinbaum como Donald Trump ya tuvieron un primer acercamiento. Eso es otro de los puntos de las oportunidades que tiene México. O sea, la oportunidad de seguir manteniendo una relación respetuosa. Yo lo decía la semana pasada, tenemos que implementar una política inteligente a manera comercial con Estados Unidos. O sea, no se trata de una confrontación,
sino sí realmente de una cooperación porque a ambos países nos conviene. Yo considero que más allá de las decisiones que tome Donald Trump a su llegada el 20 de enero del próximo año, sí tenemos hoy por hoy la fortaleza de poder sentarnos, y esa es una de las principales recomendaciones. México tiene que establecer mesas de diálogo de alto nivel con Estados Unidos. Hoy por hoy tenemos a la vuelta de la esquina no solamente la revisión que se ha manejado en los últimos años como tal, la revisión del TEMEC, sino hoy incluso ya se puede considerar como una renegociación del TEMEC, que incluso en esa renegociación todavía podemos salir más favorecidos y beneficiados con esa renegociación y con esos ajustes que se le puedan dar al TEMEC. ¿Por qué? Porque Donald Trump, claro está, que no solamente va a querer pasar a revisión el TEMEC como está, sino va a querer hacer una renegociación. Y recordemos que el papel fundamental en el TEMEC anterior fue Marcelo Ebrard y todo su equipo. Entonces, hoy por hoy Marcelo, hace unos días que nos reunimos con él, decía, nosotros ya conocemos el camino y no estamos esperando que llegue el presidente a tomar el poder, sino nosotros estamos trabajando en cuál va a ser el plan A, el plan B, el plan C, si es una revisión o si es una renegociación y cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar. Así es. Javier, se nos está terminando el tiempo y me gustaría hacerte una pregunta rapidísima. Tenemos 30 segunditos más o menos. Esto es desde el punto de vista empresarios. Como trabajadores, ¿qué podemos hacer para estar seguros que vamos a, una, conservar nuestro trabajo y otra, que no nos va a afectar de manera tan directa lo que suceda o no en Estados Unidos? Muy sencillo. Las tasas de interés en Estados Unidos ya están bajando, quiere decir que el costo del dinero ya está bajando, la economía en Estados Unidos está creciendo y eso automáticamente nos beneficia a nosotros. Entonces, no tenemos que tener temor sobre nuestras fuentes de empleo, por el contrario, se están haciendo ajustes interesantes en beneficio de los trabajadores de México. Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Como siempre, nos dejas información muy concisa y muy interesante para darnos un norte y sobre todo calmar las aguas tranquilo. Nos va a ir bien. La cancha la tiene usted. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Así es. Javier, recuérdanos tus redes sociales. ¿Dónde te encontramos? En todas las redes sociales me localizan como @JavierCepedaOro. Muchísimas gracias, Javier. Los esperamos el día de mañana. Nos da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Te agradecemos mucho tu presencia hoy en Noti 13 y nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya nos vamos, yo quería aquí seguirme platicando, pero muchas gracias por estar con nosotros. Katia Reyes, Andrea Aguilera, Javier Cepeda nos acompaña a cerrar y nos vemos mañana en punto de las 6.